Señor les bendiga, amados hermanos. Antes de pasar al sermón de hoy, vamos a cantar un nuevo salmo, el Salmo 45. Salmo 45. Mi corazón dicho bueno rebosa. Vamos a cantar este hermoso Salmo 45, que para que cantemos con entendimiento dice así: el canto nupcial de Jesús Cristo y de su iglesia bajo la figura de Salomón y de la mujer principal, la hija de Faraón. Es decir, cierto, este salmo que vamos a cantar refleja lo que es ese matrimonio entre Cristo y la iglesia. Vamos a cantar este hermoso salmo al Señor. Mi corazón dicho bueno rebosa, yo digo al Rey cuáles son mis obras. Mi lengua que se expresa con candor es pluma de muy ligero escrito. Eres el más bello de entre los hombres. La gracia sobre tus labios se vierte, por tanto con muy grande bendición, por siempre te ha bendecido Dios. Ciñe tu espada, muslo valiente, si con tu gloria y majestad creciente, cabalga sobre dicho de verdad, y de justicia y de humildad, y te ha de demostrar tu diestra potente, cosas terribles y hechos excelentes, tus flechas que a pueblos harán hundir, a los contrarios del Rey van a herir. Tu trono, Dios, es por siempre y eterno, de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia en verdad, y muchos ha odiado la maldad. Por tanto Dios, tu Dios te ha ungido de aceite alegre más que a tus amigos. Míralo y casi a tu vestir, te recrean palacios de marfil. Hijas de reyes entre tus ilustres, con oro de Ofir la reina tu diestra. Oye, tu oído has de inclinar, al pueblo tuyo has de olvidar. Y el hogar paterno do has crecido, y el Rey tu belleza ha querido. Inclínate a él dándole honor, porque en verdad Él es tu Señor. La hija de Tiro traerá presentes, implorarán tu favor los potentes. Magna es la princesa en el interior, brocados de oro sus ropas son, con ropas bordadas será llevada, al Rey de vírgenes será seguida. Sus compañeras que con ella están, todas ellas traídas a ti serán. Serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el real palacio. Tus hijos por los padres te serán,
magnos príncipes harás. Por siempre haré memoria de tu nombre, por las generaciones de los hombres, por lo cual los pueblos te alabarán, eternamente y por siempre lo harán. Qué preciosa es la iglesia de Cristo. No tiene nada que ofrecerle a su Señor, porque es rescatada del pecado y de la muerte. Gracias le damos a nuestro Dios por ese rescate que ha hecho por nosotros. Aún sin merecerlo, el Señor le ha placido darnos de su preciosa y bendita gracia. Bueno, amados hermanos, vamos a ir ahora al sermón del día del Señor. Le ruego que pueda abrir su Biblia en 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 10. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 10. Hoy estudiaremos, si es posible, del verso 10 al verso 31. 1 de Corintios 1, del 10 al 31. Vamos a leer todos juntos en el nombre de Cristo. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén eternamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús,
el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, esta porción de las Escrituras ha sido leída. Anhelamos, Señor, el poder entenderla junto a nuestros hermanos y junto a cada uno de los que oirán este mensaje. Te ruego y te suplico, Señor, que pueda ser de edificación a nuestra alma, que podamos, Señor, ser llenados del conocimiento de tu santa y preciosa voluntad. Ayúdanos, Señor, ayuda a mi debilidad, Señor. Necesito, por amor de tu santo nombre, que sea tu Espíritu Santo utilizándome como instrumento para poder interpretar esta Sagrada Escritura y así también cada uno de nosotros sea edificado por medio de la predicación de tu santo evangelio. Te ruego, Padre Celestial, que tú abras los oídos, Señor, y el entendimiento. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Estamos viendo la carta a los Corintios. Hemos comenzado esta serie de estudio sobre la 1 y 2 de Corinto. Corinto, como lo hemos dicho, era una ciudad que estaba enfrente de Grecia, pertenecía en algún momento a lo que es, cierto, aquella Grecia con tantos filósofos, tantos entendidos, pero cuando fue conquistada por Roma, de alguna forma, cierto, ya se convirtió no solo en una ciudad donde había grandes filósofos, sino también como un lugar prominente, donde había barcos, donde habían tanta gente vendiendo cosas ahí. Era un lugar muy importante para la economía. También allí estaba el templo de Afrodita, que era el templo de la diosa del amor. Pero no el amor que nos muestra el Señor, sino el amor que el mundo muestra. ¿Cierto? Un desenfreno sexual había en aquella ciudad de Corinto. Pero aquí el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, había fundado aquella iglesia de Corinto. La había capacitado estando por ahí a lo largo de 18 meses con ellos. Los capacitó con todo lo que ellos necesitaban. Pero cuando él parte de Corinto, rumbo a Éfeso, él oye de los de Cloé, que Cloé era una familia que iba a la iglesia, si lo podemos decir ahí, que asistía a Corinto. Oye que de la familia le mandan una carta a él y le dice en esta carta que habían divisiones en Corinto. Habían comenzado aquellas divisiones entre ellos. Ellos estaban abanderando de los predicadores prominentes de aquellos días, como lo era Pedro, el apóstol, como lo era Pablo, como lo era Apolos. Y también había una fracción de ellos que decía, no, a mí me enseña Cristo nomás, que a mí no me venga a enseñar el Pablo, que a mí no me venga a enseñar Apolos, que a mí no me venga a enseñar nadie de ellos, a mí me enseña Cristo, ¿no? Entonces, si lo vemos, las divisiones se estaban dando por uno y otro lado. Veremos hoy cómo las divisiones son un peligro para la iglesia. En primer lugar, veremos que ellos estaban divididos por las rivalidades. En segundo lugar, veremos que estaban divididos por no entender que somos un cuerpo en Cristo. Y en tercer lugar, entenderemos que ellos estaban divididos por creerse más sabios que otros. Se estima que hoy en el mundo hay más de 45.000 denominaciones cristianas. Imagínense de lo que estamos hablando. Hoy en día estamos hablando de más de 45.000 denominaciones cristianas, o sea, un sinnúmero de iglesias que hoy en día se ven, de los cuales muchos líderes han formado realizando lo que se conoce como un cisma. ¿Qué es lo que es un cisma? Es una división, es dividirse por causa de algún tipo de argumento. Martín Lutero en el siglo XVI, los católicos romanos lo acusan de dividir la iglesia, pero uno de sus argumentos fue, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Hay veces que la división es necesaria, pero hay otras veces que el cisma o lo que es esta división no debe darse porque es pecado.
El cisma es una división, una separación de una iglesia. Ocurre cuando una congregación o denominación o como una facción se forma sobre la base de algo que no sea la fe entregada a los santos una vez y para siempre. Es decir, cuando una facción de ellas se desprende, pero no en el sentido de la fe que todo cristiano tiene a nivel mundial, sino para defender pequeñas cosas que lo hacen fragmentarse. Un pequeño ejemplo, como una parodia podría ser, es como aquella iglesia que tenía una gran discusión. Unos decían que Adán tenía ombligo y otros decían que Adán no tenía ombligo. Entonces se creó la iglesia de los ombliguistas y la iglesia de los no ombliguistas. Se fija a veces como cosas tan pequeñas pueden dividir a pecadores como nosotros. No es que el Señor nos quiera divididos, es que muchas veces estamos divididos a causa de nuestro pecado, a causa de no aceptar lo que la palabra del Señor dice. El Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo amonesta a los creyentes para que entiendan que el ser cismático, es decir, al ser divisor, les lleva a pecar contra Dios. En este sermón veremos los peligros que conlleva la división y de cómo debemos entender que somos uno en Cristo. Ellos estaban divididos por las rivalidades. Como hemos dicho, los de Cloé, según el verso 11 dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Si hay algo que los tenía a ellos divididos, eran las discusiones. Pero las discusiones llevadas por las rivalidades. Me refiero, dice el apóstol en el verso 12, a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Recuerde, el fundador de la iglesia de Corinto. Otro dice, yo soy de Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Recuerde que Pedro es uno de los líderes más prominentes dentro de la iglesia. Recuerde que Cristo habló con él, estuvo cerca a él mucho tiempo. Entonces Pedro se levanta como uno de los apóstoles prominentes. Entonces uno dice, no, yo es que el apóstol Pablo, no, yo mejor soy de Pedro, Pedro tiene más autoridad. Apolos también era un hombre poderoso en la escritura, un hombre muy elocuente. Entonces decían, no, sabe que Pedro y Pablo yo no los conozco mucho, yo mejor me voy con Apolos porque él es como más elocuente, llega más a la gente. Y otro, como le dije anteriormente, decía, no, yo no soy de Pablo, no soy de Cefas, no soy de Apolo, yo soy de Cristo, así que a mí nadie me viene a enseñar porque a mí Cristo me enseña. ¿Se fija que al final tanto lo uno como lo otro es pecado? El problema es que como excusa a su pecado estaban tomando partido por uno de los líderes de la iglesia. Incluso estaban llegando a abanderarse de uno de ellos. Pero entienda, ¿qué es lo que predicaba Pablo? ¿Qué predica Pablo? El Evangelio. ¿Qué predica Pedro? El Evangelio. ¿Qué predica Apolos? El Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Entonces se fija que su discusión no tiene sentido. ¿Por qué abanderarse de alguien si todos están hablando de un mismo Dios y de su Hijo Jesucristo? Pero para eso también debemos entender, como lo dijimos en la introducción a Corinto 2 domingos atrás, de culturalmente cómo era Corinto. Culturalmente, ser partidista de un sofista, que era un filósofo, era algo que le daba a sus adeptos una posición ante los demás. Es decir, un ejemplo. Invita a Aristóteles, se fija, usted está invitando a alguien contundente, si usted se hacía parte de su escuela, le presentaba para que lo eduque su hijo, usted iba a tener un nivel de prominencia sobre los demás lo iban a mirar como alguien de verdad de peso. Por ejemplo, no es lo mismo hoy en día alguien que estudia en el Instituto O'Higgins con alguien que estudia aquí en la F84, por ejemplo, una escuela pública aquí, no es lo mismo. No va a ser de la misma mente mirado en una universidad. Si uno estudió, por ejemplo, en la Universidad de Chile, y uno dice, ¿en qué universidad estudiaste tú? En la Universidad Federico Santa María, no tiene el mismo peso, aunque ambas son universidades. Pero sí, siempre la gente nos clasifica por quién estamos abanderados, ¿se fija? Entonces los sofistas era de la misma manera. Ellos querían tener abanderado, querían ser partidarios del filósofo más contundente, porque eso le decía, yo soy mejor que tú.
Sí, yo tengo mejor enseñanza que tú, yo soy más contundente que tú, tengo una posición social más grande que tú. Pero ya los de Corinto, la iglesia, obviamente ellos ya no seguían los filósofos. Pero el problema de ellos era que su cosmovisión, su entendimiento, querían llevarlo, ahora aplicarlo a la iglesia. No, yo ya no me abandero de un sofista, pero sí me abandero de un apóstol. Los corintios no entendían que introducir esa cosmovisión, ese pensamiento, esa visión, era pecaminosa. Era de un corazón que se quería inclinar hacia el pecado. Hemos dicho anteriormente que el llamado también de esta carta a los Corintios es un llamado al amor, pero también es un llamado a qué cosa, lo que conocemos como la santificación. Desde que una persona nace de nuevo, hay un cambio en esa persona, ¿cierto? Hay una transformación de corazón, esa persona empieza a cambiar, pero no creamos que la santificación es una línea que no tiene caídas. A veces nuestra santificación es como así, si lo podríamos decir, hasta que venga Cristo. Aquí cuando venga Cristo, Él nos va a perfeccionar. Aquí en la tierra nadie va a poder llegar a ser perfecto, ¿me entiendes? Ni tampoco nadie va a poder seguir una progresión sin una caída. Todos de alguna forma fallamos al Señor, y eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Corintios. Estaban en ese bajón donde estaban actuando como niños, donde estaban actuando como personas que no tenían una altura de mira para ver las cosas. Por eso el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 3, verso 1, en adelante les dice así: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Se fijan? Es decir, sabe que ustedes están pensando como un niño, no están pensando como una persona adulta. Entonces yo, ¿cómo tengo que ahora rebajar y hablarle a ustedes como un niño? Tengo que enseñarles todas las cosas desde un principio. Dice, como a niños en Cristo, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Es decir, podríamos estar estudiando cosas más profundas acerca del Evangelio, pero es necesario volver a los rudimentos. Un bebé usted no le puede dar un pedazo de carne vacuno con así un hueso al lado. Se va a morir, se va a ahogar, algo le va a pasar. Entonces lo mismo ellos, no pueden avanzar en la doctrina, no pueden avanzar en profundizar más acerca de Dios, porque ellos todavía están peleando quién era el mayor, quién era el mejor entre ellos. Por eso el apóstol les dice, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues haciendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como el mundo. Es decir, si el Señor a ustedes los cambió, no es para que sigan siendo igual como antes. Si el Señor los cambió, es para que ustedes vayan creciendo y pareciéndose más a Jesucristo. Porque de eso se trata. Cuando el Señor lo cambia a uno por medio de su Espíritu Santo, cuando ocurre el nuevo nacimiento, es que verdaderamente debe existir un cambio. Una persona que no ha sido renovada por el Espíritu Santo es una persona que vive exactamente igual, como su carnalidad, como sus deseos, de los cuales son de este mundo. ¿Pero qué dice aquí? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no son como los hombres del mundo? Es decir, no son como esos que se quieren abanderar de los filósofos, no son como aquellos que siempre quieren andar con el más simpático del curso o con el más simpático del trabajo, porque así lo van a mirar diferente. ¿Te fijas que siempre hay personas que quieren arrimarse a alguien para de alguna forma catapultarse y hacer que los demás lo vean? ¿Pero acaso eso no estamos actuando como el mundo, no estamos pensando como alguien que de verdad el Señor no había sacado de eso? Y ahí donde el apóstol le dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? ¿Sabe lo que son ellos? Son servidores, mediante los cuales ustedes han creído. Entonces, ¿necesitamos de los ministros? Sí, necesitamos de los ministros, necesitamos de los predicadores, necesitamos, ¿cierto?, del fundamento apostólico y profetas. Por eso el que decía yo soy de Cristo también está mal, porque por algo Cristo colocó a sus ministros. Pero los otros que querían abanderarse de los ministros, no, ellos deben entender, ellos son servidores, según el Señor les dio oportunidad a cada uno. Por eso el apóstol lo coloca con un ejemplo tan claro. Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento? El Señor. Por eso el que riega ni el que planta es algo,
sino quien le da el crecimiento a las cosas. Usted puede emprender a hacer muchas cosas, pero si el Señor no le da vida a lo que usted está haciendo, son esfuerzos en vano. Por eso, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su trabajo. Entonces, aquellos estaban sosteniendo que estas divisiones, por ser partidistas, estaban mostrando su inmadurez. Y si usted ve una iglesia que se divide, una iglesia en la cual hay bandos, una iglesia, es porque hay inmadurez. Si ve que en este Coltauco hay, por decir en una pura calle, que uno puede contar aquí en Coltauco, una pura calle como 6, 7 iglesias, creo que no, eso es muestra de nuestra inmadurez, de nuestra poca capacidad de entender lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Entonces, quiero que puedas reflexionar. ¿En qué posición te encuentras tú, hermano o hermana en la fe? ¿Ha crecido tu orgullo por tener sobrenombre de calvinista, cierto, como se nos apoda en nuestra doctrina? Porque hoy en día, cierto, hay mucho apodándose calvinista, mucho estudiando, y no digo que eso sea malo, pero es malo cuando nos volvemos partidarios, cuando ya empezamos a mirar a todos los demás por encima del hombro. Por eso tú que tienes sobrenombre de calvinista, ¿ha crecido tu orgullo? ¿Ha crecido tu orgullo por pertenecer a una iglesia bautista reformada? ¿Te está abanderando, haciendo seguidor de algún tipo de predicador? Y también te hablo a ti, tú que crees que no necesitas a ningún ministro de Dios, y con orgullo dices dentro de ti, a mí me enseña Cristo y nadie más. Entiende, tanto lo uno como lo otro, estás pecando. Porque eso es lo que quiere el apóstol Pablo, es que nosotros entendamos de que la división solamente es la punta del iceberg. Porque mientras empezamos a cavar, es porque ahí abajo, ¿qué es lo que hay? Hay orgullo, hay envidia, hay esa soberbia de querer que nadie nos enseñe, o por el otro lado está ese orgullo de creernos que estamos en la verdad y eso nos hace mejor que los demás. Así que entendamos de una vez que los ministros son solamente instrumentos de Dios. Y por otro lado, no desprecies a los ministros porque Dios los utiliza a ellos para que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es tener madurez, es hacer el perfecto equilibrio de lo que Dios ha dado para su iglesia. Pero ellos estaban divididos por no entender que somos uno en Cristo. Mire lo que dice Corintios 1:13. Corintios 1:13. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Se fija aquí lo que la palabra está haciendo? ¿Acaso Cristo está dividido? Sin lugar a dudas, esta es una pregunta retórica. Cristo no está dividido. Cristo no está dividido en ninguna manera. Recuerden la oración de Juan 17:20. Dice el Señor Jesucristo orando a su Padre en su ministerio terrenal, dijo, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cuál fue la oración de Cristo? Que todos seamos uno. Pero podría parecer contradictor. Hay 45.000, aproximadamente 45.000 denominaciones cristianas. ¿Eso quiere decir que la oración de Cristo no se ha cumplido? No, en ninguna manera. Dentro de la multiforme gracia de Dios ha permitido que esto pase, pero no lo ha permitido porque nosotros somos pecadores, hermanos, por eso. Porque somos tan malos muchas veces, porque no somos tan duros de cabeza muchas veces. Entonces, por eso el Señor permite que estas cosas pasen. Pero en el fondo, en la catolicidad de la iglesia, en la universalidad de la iglesia, todos estamos unidos a Cristo. Porque estamos unidos ¿a qué? Al Evangelio. Mientras una iglesia predique el Evangelio, esa iglesia está unida ¿a quién? A Cristo. Y todo creyente, sea presbiteriano, sea bautista,
sea pentecostal, debe entender que mientras esas iglesias prediquen el Evangelio, ahí están unidas a Cristo. La clave está en entender que la iglesia invisible, y decimos iglesia invisible, a la iglesia que no es denominacional. ¿A qué me refiero con eso? A todos los cristianos nacidos de nuevo a lo largo de la historia del mundo. A los cristianos que ya han muerto y están con el Señor en el cielo, reinando, y a la iglesia militante que está en esta tierra. Debemos entender que la iglesia es católica. ¿En qué sentido? En su universalidad. Si bien el católico romano dice, nosotros somos la iglesia católica, nosotros somos la iglesia universal, ellos se autodenominan la iglesia universal, debemos entender que en el fondo la iglesia universal son todos aquellos creyentes nacidos de nuevo a lo largo de la historia y aquellos que están. Ninguno puede abanderarse y decir, no sé, esta iglesia, bástate mi gracia, esta es la iglesia católica. No, la iglesia católica son todos los creyentes en el Evangelio, a lo largo de la historia, donde no hay letrero, no hay denominación, no hay nada de esto. Pero entienda esto, creemos que la oración de Cristo fue oída por su Padre y sigue cumpliéndose hasta el día de hoy. Pero a la vez debemos entender que si bien la iglesia es católica, también la iglesia es apostólica. Por eso Efesios 2:20 dice, están edificados como iglesia. ¿Dónde? Sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces la iglesia, ¿dónde se edifica? Sobre la piedra angular que es Cristo, pero también sobre apóstoles y profetas. Por eso tenemos una Biblia. Y si hay algo que nos une como catolicidad de la iglesia, como universalidad de la iglesia, es que la Biblia es nuestra única regla de fe. Es nuestra única regla infalible de fe suficiente. Entendamos eso. Pero una iglesia que no tiene la Biblia como su única regla de fe infalible y suficiente no es una iglesia. Por eso debemos tener en claro, en este caso, la iglesia de Corintios sigue siendo una iglesia. Su problema es el partidismo, su problema es el orgullo de querer abanderarse en uno al otro, pero ellos deben entender una cosa, que si hay algo que nos une como cristianos es el Evangelio, es el amor de Dios que ha mostrado entregando a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados y así derribar esa pared que nos aleja de Dios. Por eso el apóstol Pablo deja muy claro, y aquí se puede dejar ver lo que es la inspiración del Espíritu Santo, porque dice así el verso 14, 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la casa de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué hablo de inspiración divina? Porque gracias al Señor, el apóstol Pablo no se dedicó a bautizar tanta gente, porque si no, ¿qué hubiera creado? La iglesia paulina, hubieran dicho, ¿cierto? La iglesia de Pablo. Pero él no, porque en realidad él se dedicaba a predicar el Evangelio, pero también permite que otros ministros debidamente ordenados bautizaran a las demás personas, para que no se creara una nueva iglesia, porque él apuntaba ¿a quién? A la iglesia de Cristo, ¿entiendes? Entonces soberanamente el Señor permitió y preparó la vida de Pablo para que él no bautizara a tanta gente y así tanta gente no se volviera partidaria de él. Porque a veces hay un cariño hacia los ministros, pero ese cariño no debe transformarse en un tipo de idolatría. Ese cariño no debe transformarse en algún tipo de seguir a un hombre, seguir a una persona, no. Por eso es importante que tengamos claro y tener así un buen discernimiento. Por eso yo a veces no estoy de acuerdo con ciertas cosas, no sé, teología paulina, teología esto. Entendamos también que la Biblia nos muestra en su gama la inspiración divina, no solo Pablo, sino también Juan, sino también Santiago, Mateo, Lucas, los profetas como Isaías, Jeremías, Oseas. Entonces entendamos que el Señor nos ha hablado a través de los 66 libros de la Biblia. También quiero que no malentienda el apóstol Pablo, no dice que el bautismo no sea importante. Él está hablando de que él no quiere que se hagan partidarios de él, ¿se fija?
Por eso la tarea de él es predicar el Evangelio. Los siguientes pasos lo van haciendo cada iglesia local y la membresía y los ministros debidamente ordenados. No solo el orgullo era lo que los llevaba a las divisiones, sino también creer que la sabiduría y la elocuencia carnal los colocaba en una posición más elevada dentro de la iglesia local. Entonces eso es lo que pasa a veces. Las iglesias locales hay personas que se meten para figurar, ¿me entiendes? Para poder sobresalir sobre los demás. No, yo sé más que tú, yo aprendí más que tú, tengo más desplante que tú. ¿Pero eso no es acaso una niñería? En tercer lugar, veremos desde el verso 18 al verso 30 que al excavar más el apóstol Pablo, ¿cierto? Ve la división, luego ve gente partidista, gente que quiere abanderarse para tener una posición más elevada, pero al escarbar más profundamente, su pecado era el creerse más sabio que los demás. Porque si a mí me educaba Pedro, o si a mí me educaba Pablo, yo tenía una cierta posición. Porque dentro, ¿cómo lo pensaría un niño? Pablo no estuvo en el ministerio terrenal de Cristo, ¿entiendes? Pero Pedro sí. Entonces, si yo estoy más arrimado a Pedro, en el fondo como que diría, no, yo tengo más poder que tú. ¿Te fijas? Pero eso es solamente una niñería, eso es solamente llenar el corazón de orgullo, de soberbia. Si hay algo que ellos deben entender es que creerse más sabios que otros realmente es un pecado delante de los ojos de Dios y no tiene sentido dentro de lo que es la predicación del Evangelio. Veremos que la sabiduría de Cristo no es la sabiduría de este mundo. El apóstol los va llevando más y más a la raíz de dónde proviene todo este pecado. Sabemos que la raíz de todo pecado, ¿de dónde es? Del corazón, porque del corazón vienen los malos pensamientos, del corazón vienen las envidias, del corazón también salen las divisiones. El apóstol va viendo que ellos no solo son partidistas, que no solamente crean rivalidades, no solo ellos desean poseer un estatus prominente, ellos quieren tener una posición y creen tener una sabiduría más grande que otros. Tal como lo hacían los partidarios de los sofistas, ¿se fija cómo está bien metido en ello eso? Pero el apóstol Pablo muestra lo que verdaderamente trata la teología reformada. Y si hay algo que hacen las doctrinas de la gracia, es humillar al hombre, es mostrar al hombre quiénes son verdaderamente. Mientras el ser humano en su autosuficiencia, en su deseo de querer salir a flote, en su resiliencia, el ser humano siempre quiere ocultar lo que verdaderamente es. Siempre quiere ocultar lo que verdaderamente tiene en la profundidad de su corazón. Entonces, esto de ser partidario de alguien era una chapa solamente. Y esa chapa le va mostrando a ellos, están escondiendo de que ellos tienen una debilidad, de que ellos en realidad no tienen nada que ofrecerle al Señor. ¿Entiendes? Por eso las doctrinas de la gracia humillan al hombre, porque dicen, tú no tienes ninguna capacidad para poder salvarte a ti mismo. La única forma de que tú seas salvo es solamente por la gracia de Dios. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer, ni siquiera nuestro elevado conocimiento nos puede salvar. El único que nos puede salvar, ¿quién es? Cristo. Verso 18 los confronta y les dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Entonces aquí los confronta y les dice, pero ¿sabe lo que es el Evangelio? Si estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de cosas tan estrafalarias, no, yo quiero mostrar que el Evangelio es algo que para la gente es una locura. No sé, ocupar un día domingo donde podríamos estar descansando, podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, podríamos estar tiradito en una camita, tranquilo. Pero venir a una iglesia para una persona podría representar una locura. Venir y pararse a escuchar
un determinado sermón parece ser locura para una persona. Creer que Jesucristo, un hombre que vino hace 2000 años atrás, murió y pagó por mis pecados, parece ser locura para las personas. Entonces el apóstol Pablo le está mostrando que la palabra de la cruz no es para los más sabios de este mundo. Porque si fuera para los más sabios, ¿dónde están los universitarios? ¿Dónde están Elon Musk, ¿cierto? ¿Dónde está Trump? ¿Dónde están estas personas, los líderes y grandes del mundo? Ellos están preocupados del evangelio, están preocupados del bolsillo, están preocupados de su riqueza. ¿Te fijas? Por eso el evangelio es locura para la gente común, para los que se creen sabios, para la sabiduría de este mundo. Ser evangélico es algo retrógrada, es algo como algo que quedó en la antigüedad. Hoy en día deben estar nuestros proyectos, nuestras aspiraciones. Ahora ya tenemos la psicología que nos puede ayudar a nuestro interior. Pero es maravilloso, aquí el apóstol Pablo está citando a Isaías 29, 14, cuando dice: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Isaías 29, 13, 14 dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de los sabios, y se eclipsará el entendimiento de los entendidos. ¿Qué está queriendo decir aquí? Los judíos en un punto querían sistematizar esto, y que es bueno sistematizar la doctrina, pero ellos después querían llegar a un punto de elevar este conocimiento, aprendernos todas estas cosas, pero no por un motivo de adorar al Señor de corazón, sino como un motivo de servir al Señor solamente de labios, ser un religioso. Religioso puede ser cualquier persona. Eso quiero que entienda, religioso podemos ser cualquiera. Pero presentar la verdadera religión al Señor, presentar la religión dada por un corazón nacido de nuevo, eso no lo puede hacer cualquiera. ¿Me entiende? Religioso puede ser cualquiera. El Señor no quiere que esto se transforme también en una religión, en algo, en una religiosidad de llenarnos la cabeza de información, pero no aplicar en nuestra vida. Recuerde que todo está enfocado en la santificación. Si lo que estoy aprendiendo no me ayuda a crecer como cristiano y a parecerme más a Cristo, solamente estoy siguiendo este camino, es una información más en mi vida, ¿no? Por eso el creer que somos más sabios que el resto por tener como maestro a líderes dentro de la iglesia no tiene ninguna validez delante de los ojos de Dios. Porque la religión de un corazón que no ha nacido de nuevo está muerta y es desagradable delante de los ojos de Dios. Es necesario contemplar la abundante riqueza de la gracia de Dios a través de un corazón renovado y no a través de la sabiduría de este mundo. Por eso, porque la sabiduría de este mundo en realidad nunca va a encontrarle brillo, perdonando la expresión, no le encuentra brillo a estas cosas. Por eso el apóstol Pablo les recuerda que no es la elocuencia lo que convencerá al mundo de pecado. No es tu poder del convencimiento el que llevará a las personas a ser salvas. No es tu posición o tu nivel académico el que te hará salvo, sino solo el Evangelio de Jesucristo. Eso quiero que entiendas. Yo no estoy diciendo que es malo estudiar teología, no estoy diciendo que es malo estudiar académicamente lo que es la palabra del Señor. Lo que estoy diciendo es que eso no sirve de absolutamente nada si tu corazón no ha cambiado. A veces vemos en la televisión el teólogo tanto, pero vemos una persona que ni siquiera cree en Dios, ¿te fijas? Y puede hacer clases de teología y ni siquiera creer en Dios. Así como un médico, ¿cierto? Podría hacer clase de medicina y aborrece la medicina, le carga a la gente. ¿Me entiendes? Personas haciendo clases de lo que es trabajo social y le carga compartir con gente. ¿Te fijas? Pero es muy bueno, elocuente, es una persona precisa en términos, educada en todas las cosas, pero nunca va a estar con la gente. ¿Me entiendes? Por eso estudiar teología, leer la Biblia no representa nada si mi corazón no ha cambiado. Por eso el apóstol Pablo los confronta y los lleva más y más a que reconozcan su arrogancia, que reconozcan su debilidad. Les dice en el verso 20,
1 Corintios 1:20. Entonces, entendiendo esto, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Se fija entonces si esto es para los más capaces? ¿Se fija cómo el apóstol está diciéndole indirectamente? Entendamos una cosa, el evangelio no es para los capaces, el evangelio no es para los sabios, el evangelio no es para los ricos de este mundo. ¿Se fija? Porque si el evangelio es una locura para la sabiduría humana, ¿dónde está el sabio entonces? ¿Dónde está el sabio aquí? ¿Dónde está el grande filósofo aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está el escriba, es decir, el entendido en letras? ¿Dónde está el que le gusta discutir en este siglo? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el sofista? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de que este mundo sea necedad? ¿Qué se habla de necedad? Tontera, una tontera. La sabiduría de este mundo es una locura. Piense que los grandes estudiosos que se han desarrollado tantas cosas buenas, algunos no creen en Dios. ¿Se fija? Algo tan básico. Y uno podría decir, pero ¿cómo? Pero entienda una cosa, hermano. Hay gente que se ha atrevido para no creer en Dios decir que la nada creó algo. Bueno, el que es soltero sabe que la soledad nunca ha hecho nada, ¿cierto? Puede dejarla ahí cuantos días y la casa va a estar igual. Pero, ¿qué es lo que cree un científico? No, la nada de alguna forma creó esto. Aunque haga un experimento de millones y millones de años, la nada nunca va a provocar algo. Pero ellos se atreven a decir esas locuras, esas falacias, esas cosas que ni siquiera tienen sentido en la ciencia. Porque el Señor ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad. No olvides que la sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. No pretendas contemplar con la sabiduría de este mundo las cosas de Dios, que es lo que intentaron hacer los corintios. Dice Santiago 3:14 al 16. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así con la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda obra mala. Hay muchas personas que se meten a pastor, pero se meten a pastor solamente para tener una ambición personal. Siempre quisieron tener un liderazgo, un sometimiento a los demás. Pero no han entendido, amados hermanos, lo que es el verdadero evangelio de Dios. De que el Señor dijo, ¿quién quiere ser el mayor entre ustedes? El que sirve a los demás. Significa que es todo lo contrario a la sabiduría de este mundo. ¿Qué es lo que un líder? El que gobierna a la gente y las guía y las lleva y mueve las masas. Pero para Dios, un líder es aquel que está dispuesto a trabajar para el resto. Es aquel que está dispuesto a servir a los demás. Entonces se fija que no tiene razón, que diga, no tiene como alguna lógica dentro de lo que es la sabiduría humana ese tipo de liderazgo. Entonces, ¿cuántos con sus celos amargos contienden con sus hermanos para ganar una discusión con arrogancia y no con amor? Hermanos, si vamos a utilizar la teología reformada para de alguna forma contender con un hermano pentecostal y humillarlo, ¿cree usted que eso va a agradar al Señor? Aunque usted esté emparado en la verdad, eso no sirve de nada. Si en los comentarios de Facebook, de Instagram y todas estas cosas usted comienza a hacer grandes debates y no va ni a la iglesia, ¿de qué sirve? Oiga, si eso me he dado cuenta últimamente. Hay jóvenes teólogos que hacen grandes debates por redes sociales y pregúntele a qué iglesia van. No van a ninguna. Llenan libros, hacen libros, cosas, podcasts y todas estas cosas, pero van a la iglesia. ¿Cómo son sus vidas? ¿Le trabajan un día a alguien o no? Siendo que el Señor dice, el que no trabaja no come. ¿Me entiende, no? Entonces es importante entender todas estas cosas. ¿Cuántos están discutiendo con otros cristianos por una ambición personal para creerse más que el resto? Entiende, esta no es sabiduría de Dios. Esta sabiduría es diabólica, terrenal y natural. Entiende, la sabiduría de este mundo es necedad, es locura. Entiende que lo que nos une es el santo evangelio de Dios. Lo que el mundo llama locura, lo que para nosotros es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Entiende que el centro, lo que nunca debemos olvidar como iglesia local, es que el centro de nuestra predicación, ¿qué es lo que es? Cristo, es el Evangelio, es la buena y la mala noticia. Si nuestros sermones y nuestros devocionales no apuntan a Cristo, no apuntan a su Evangelio, están pelándole al blanco. Si nuestros estudios de lo que es escuela bíblica no apuntan a Cristo, estamos pelándole al blanco. Estamos errándole a lo que verdaderamente debemos apuntar. Nuestro centro, nuestra dirección debe ser siempre Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se entregó y murió por nosotros. Y todo esto que hizo, no lo hizo por una ambición personal. Todo esto no lo hizo para ganar algún tipo de posición sobre nosotros. Todo esto Él lo hizo, ¿por qué? ¿Qué lo motiva a Él? El amor. Pero el amor desinteresado, el amor que no espera nada del otro, el amor que no busca lo suyo propio, sino que busca siempre el otro. Mire lo que dice el verso 22, verso 21 y 22 de 1 Corintios, capítulo 1. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Se fija que el Señor nos dice: yo voy a salvar a los seres humanos por medio de estudios teológicos. Yo voy a salvar al ser humano por medio de grandes, se puede decir así, elocuencia. No. El mensaje del Evangelio es simple y contundente. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de una mujer virgen, según las Escrituras. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, según las Escrituras. Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, según las Escrituras. Jesucristo murió, pero también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo se le apareció a más de 500 hermanos. El Señor Jesucristo ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre. Fue hecho Señor y Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo, el Hijo de Dios, prometió que volvería por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Jesucristo y su Padre enviaron al Espíritu Santo para acompañar a la iglesia, para guiar y sostener a la iglesia y traer a los nuevos convertidos al Evangelio hasta que Él venga. Por eso, amados hermanos en el Señor, la predicación evangélica es bastante importante y esencial dentro de lo que es nuestra vida como iglesia local. Una iglesia cae o se levanta por el Evangelio de Dios. Por eso es importante. Si una iglesia no está en el Evangelio, cae. Deja de ser iglesia. ¿Por qué el catolicismo romano hoy en día ya no es una iglesia? Porque no predica el Evangelio. ¿Me entiendes? No predica el Evangelio. ¿Qué es lo que predica? Sino obras. ¿Me entiende? De que de alguna manera Jesucristo hizo algo por usted, pero ahora usted tiene que hacer estas obras para poder alcanzar la salvación. Si usted no hace estas obras de caridad, si usted no hace este tipo de cosas, usted no puede entrar al cielo. Y si muere, tendrá que ir al purgatorio para así pagar por aquellos pecados que usted no fue capaz de cumplir aquí. Pero si tiene alguien que pueda pagar por usted, que esté vivo, que pueda pagar una cierta cantidad de dinero, usted puede pasar un poco tiempo en el purgatorio. ¿Es acaso ese el Evangelio? El Evangelio es un Evangelio de gracia. Jesucristo dice: cree en el Evangelio y serás salvo. ¿Cree que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Crees que Jesucristo resucitó al tercer día y fue reivindicado
por Dios y hecho Señor y Cristo? ¿Crees que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá por segunda vez? ¿Crees que Él no solo pagó tus pecados pasados, sino que pagó tus pecados también presentes y futuros? ¿Crees que la salvación es por fe y solo por fe? Creo que cada uno de nosotros cree eso, porque si no creemos eso, realmente no estamos en el Evangelio. Es importante entender que una de las marcas de la iglesia no solo es que ella es católica y evangélica, sino que la iglesia, no solo que ella es una iglesia católica y apostólica, sino que también la iglesia es evangélica. Porque esa es una marca de ser una verdadera iglesia, su predicación fiel del evangelio. Toda iglesia que predique de manera fiel el evangelio, sin añadido y sin estas cosas, es una iglesia de Cristo. Toda aquella iglesia que diga ser de Cristo y no predique el evangelio, no lo es. Por eso hoy, tal como en los tiempos de Pablo, mire veamos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ahora en el verso 22. 1 Corintios 1:22 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Se fija? Una línea de pensamiento. ¿Qué es lo que quiere hacer? Buscar milagros, buscar señales. ¿Le parece conocido eso? Algunos están buscando milagros, señales, están buscando cosas. Mira, la luna se puso roja, va a venir tal cosa. Mira, un muerto se levantó. Mira, me creció el brazo. Mira, hicieron este milagro, tal o cual. Los judíos buscan estas cosas. Mientras por otro lado, no, hay que meterse la cabeza en el estudio y todas las cosas y no sé, pero ha nacido de nuevo, ese es el tema. ¿Me entiendes? Yo no estoy en contra del estudio, yo mismo estoy estudiando. Pero estoy diciendo que estudiar sin haber nacido nuevo no sirve de nada. No sirve de nada, a eso me refiero. Estamos igual que los griegos buscando sabiduría nomás. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? ¿Andamos buscando milagros? ¿Andamos buscando sabiduría? No. Nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué hacemos? Predicamos el Evangelio. Enfócate, iglesia. Si no estás predicando el Evangelio, tienes que sentirte de verdad, examinarte, porque si no estamos predicando el Evangelio estamos perdidos. Por eso hoy, tal como en los tiempos de Pablo, unos están enfocados y enfrascados en buscar señales y milagros, otros están enfrascados en dilemas filosóficos y en temas profundos, pero alejados del Evangelio. Pero siempre, nunca olvides que tu deseo siempre sea amar, atesorar, escuchar y compartir el Santo Evangelio. Para alguno esto será piedra de tropiezo. Porque algunos dicen, pero ¿cómo hablar del Evangelio si eso todos lo sabemos? ¿Se fijan algunos? Si todos lo conocemos. Pero llama la atención que muchas iglesias hoy, si usted ve el letrero, dice iglesia evangélica. Pero cuando usted habla con ellos, lo menos que le hablan es del Evangelio. Tenemos iglesias que tienen nombre de evangélica, pero no están predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo fue crucificado. Pero hoy dice, una persona supuestamente evangélica se acerca y le dice, tiene una enfermedad, Cristo te va a sanar. Oh, tienes una petición en tu vida, tienes depresión, estás en la droga, Cristo te puede sacar de la droga. Cristo te puede sacar de esto, Cristo. Es el Evangelio. ¿Acaso no es el Evangelio que Cristo murió y resucitó? Que Cristo pagó por nuestros pecados, que Él envió al Espíritu Santo para que nos transforme y nos haga nueva criatura. ¿Acaso ese no es el Evangelio? Por eso dice el verso 24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No dejes que tu orgullo te engañe. Necesitamos de la predicación fiel del Evangelio. Necesitamos
que nuestra predicación sea verdaderamente evangélica. Pues necesitamos entender cuál es nuestra real condición y lo mucho que necesitamos del Evangelio en amor. Necesitamos entender que Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Y aquí viene donde se topa con lo que el apóstol quería llegar. Y es lo que dice el verso 25. Primera de Corintios 1:25 dice así: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿No le dije acaso que las doctrinas de la gracia, es decir, la predicación evangélica, humilla al hombre? ¿Qué le está diciendo aquí? Sí, se quieren creer sabios, se quieren abanderar de gente, quieren creerse mejor que los demás. Yo les voy a decir una cosa, yo les voy a recordar de dónde los saqué. Y para eso, miremos a Dios. No es que Dios sea débil, pero Él dice, lo más débil mío lo más fuerte tuyo, lo más fuerte que tú puedes llegar a ser, es lo más débil que puedo llegar a ser. Y lo más sabio que tú puedas llegar a ser, es lo más necio que tengo yo, dice el Señor. Entonces, ¿cómo nos confronta? Nos muestra que al compararnos con el Señor no somos nada. Al compararnos con Dios, no podemos hacer tratos de tú a tú con Él. Él es Dios, nosotros somos sus siervos. Me podía encontrar hace unos miércoles atrás con un joven que él decía que dudaba de la existencia de Dios. Y decía que dudaba de la existencia de Dios porque él, cuando su padre estuvo a punto de morir, cuando su padre, estaba muriendo porque se murió, él dijo que lloró y suplicó a Dios que no se lo llevara. Pero dijo, mi padre murió igual, se murió. Si Dios hubiese existido, él me hubiera escuchado. Eso es lo que dijo ese joven. Pero le hice la siguiente analogía. ¿Cómo se llaman las personas que se acercan a otras cuando necesitan y después no se vuelven a acordar? Le voy a poner un ejemplo. Hay una persona desconocida que usted nunca la ha visto y viene y le pide 100 lucas. ¿Usted se las va a pasar? Si tiene un corazón, se las va a pasar. Pero si esa persona no le da ni las gracias y vuelve por segunda vez a pedirle 500 lucas, ¿usted se las va a dar? El corazón abierto se las va a dar. Y esa persona no le va a dar las gracias y después va a volver por tercera vez a pedirle 1.000.000 de pesos. ¿Usted se los va a dar? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces creemos que a Dios se le pide y Él tiene que saber darme lo que yo pido. Pero no estamos entendiendo de que Él es Dios. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Entiende? Somos polvo, somos carne. No estamos en posición para tratar a Dios de tú a tú. Por lo cual, amados hermanos, entendamos, no podemos andarnos acordando de Dios solo cuando estamos mal. Eso es un pecado, eso es ser, perdonando la expresión, sinvergüenza. La persona que le pide a Dios cuando está mal y después no se acuerda de Él, perdonando la expresión, con todo respeto digo, es sinvergüenza. Porque está faltándole el respeto al Señor, piensa que el Señor es alguien que no tiene mente y que Él está para cumplirle todos los deseos. Es como alguien, como el genio que salía de la botella, ¿qué deseos quiere usted? Listo. Él es Dios, Él es el Rey. Si entendiéramos la diferencia, cómo Él muestra esto, porque hoy día no estamos en esa época de los reyes. ¿Pero usted cree que un rey usted se va a poder presentar así, llegar y pedirle cosas? Ni siquiera alguien le permitiría llegar ante un rey, porque Él es el Rey. ¿Me entiende, no? Entonces es necesario que nosotros hagamos conciencia y entendamos de una vez de que Él es Dios y nosotros somos polvo. Y de que si Él quiere hacer algo, va a hacer ese algo conforme a su voluntad. Cuando hablé con este joven, sin mentir, entendió esa parte. Quedó sin palabras porque de verdad que él entendió esa parte de que pedir y nunca más dar gracias, y solamente para pedir,
no es ser una buena persona en realidad. Y después esperar que Dios haga algo por mí. ¿Te fijas? Es porque ya la gente o se ha perdido la conciencia de que Él es Dios y nosotros somos solamente polvo. El apóstol sigue aún más profundizando acerca del pecado y de dónde provienen las divisiones. Ellas provienen de un corazón pecaminoso que desea rivalizar para ganar posición, orgullo para lograr ambición personal y creerse más sabio que los demás. El apóstol sigue indagando y les pone en evidencia quiénes son realmente ellos. ¿Saben por qué quieren creerse más? ¿Saben por qué quieren ser orgullosos y soberbios? Por esto. Verso 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Es decir, acuérdense de cuando el Señor los llamó. ¿Quién eran ustedes? Dice, no hubo sabios conforme a la carne. Perdón, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, ¿a quién? ¿A quién cogió el Señor? A lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios ha escogido a lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Acuérdate, iglesia, de dónde te sacó el Señor. Tú no eres la mejor persona. Si estás aquí en la iglesia, no estás aquí porque eres la mejor persona del mundo. Si estás aquí es porque estás consciente de que eres el más grande pecador de los pecadores. Si estás aquí es porque estás consciente de que eres débil y que necesitas de la fortaleza del Señor. Reconoces de que eres vil, es decir, alguien despreciado, alguien que no... ¿Me entiendes? Estamos hablando en esta relación con Dios. Cuando Él nos mira en nuestro pecado, la basura que hemos cometido, de verdad que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Me gusta mucho cómo en los profetas, si mal no recuerdo, en el profeta Isaías, cuando hace esta analogía de cómo Dios nos recogió a nosotros. Dijo, cuando iba pasando, el rey vio una guagüita toda en su sangre ahí. Como una mujer vino, la botó ahí nomás, y está llena de sangre, botada toda desnuda, con el cordón sin cortar, está ahí, pero en la peor condición. ¿Y qué hizo el Señor? La sacó de esa inmundicia, la lavó, le limpió, le cortó ese cordón umbilical, le puso la mejor ropa, le dio las mejores comidas, la mejor posición, las mejores cosas. Pero cuando creció, se fue y se prostituyó. ¿Se fija, hermano? ¿De a dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿Acaso no nos sacó de la basura, no nos sacó de lo más vil de este mundo? El que no reconoce eso, tiene que dudar si es cristiano. Porque el cristiano reconoce su debilidad. El cristiano reconoce su vileza. El cristiano reconoce su necedad. El cristiano reconoce que sin el Señor no puede. Por eso le dije, hay algo de lo cual las doctrinas de la gracia nunca serán atractivas para el hombre. El Evangelio nunca será atractivo para el hombre, porque ¿sabe lo que hace el Evangelio? Nos humilla. Pero nos humilla para que no seamos arrogantes, para que no miremos a la gente, mira, yo soy salvo y tú, mira, yo soy evangélico, tú soy un mundano nomás. Me gusta mucho esa analogía. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un mundano y usted? Es que el Señor murió por ti, nada más. ¿Se fija? Esa es la diferencia, pero si Cristo no estuviera en tu vida, sería igual. No hay diferencia, el Señor no nos escogió porque somos las mejores personas, sino por amor, porque a Él le plació en su corazón hacerlo. En palabras simples, ¿saben quién los está dividiendo? ¿Sabe quién nos divide? Por eso la conclusión, ¿qué es lo que traía la división y qué es lo que ha traído la división a la iglesia y qué es lo que también podría traer división entre nosotros? El no aceptar nuestra condición. Si tú no aceptas tu condición, está al borde de la división. Porque cuando vengan a veces discusiones entre nosotros, tenemos que sentarnos y orar. Tenemos que sentarnos y leer la Escritura y llegar a entender claramente la palabra de Dios. Pero si hay algo que no nos cuadra, no, yo me voy, eso es ser verdaderamente claro en las cosas del Señor. Por eso tenemos que ser personas ya
crecida en las cosas del Señor. Pero ¿saben por qué nos estamos dividiendo? Y lo hablo como iglesia en general, 45.000 denominaciones. Es por no aceptar nuestra condición. Es por no aceptar que eres débil, que eres necio, que eres vil, que eres despreciado. Es decir, no tienes ningún atractivo delante de Dios. No tienes nada de que jactarte y enorgullecerte. Eres pobre en espíritu y lo único que te puede dar redención es el poder y la sabiduría de Cristo, que Dios ha provisto para aquellos que lo reconocen y lo confiesan. Reconoce tu indignidad, reconoce tu pobreza espiritual, porque Cristo, ¿qué dijo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Ninguna persona que no reconozca su pobreza espiritual podrá entrar al cielo. Todo el que quiera ir con su orgullo y venir al Evangelio así, lamentablemente nunca será salvo. ¿Entiendes? No tienes de qué jactarte, no tienes de qué enorgullecerte, no tienes argumentos para creerte mejor que los demás. Conclusión. ¿Cómo debemos actuar en los momentos de división? ¿No deberíamos actuar con amor? ¿No debiéramos recordar de dónde nos sacó el Señor? ¿No debemos recordar acaso quiénes somos? Cuando prediquemos el Evangelio y alguien nos desprecia, ¿debemos mirarlo con odio o debemos mirarlo con misericordia y decir, Señor, pensar que así yo era antes? Despreciaba tu palabra, despreciaba el Evangelio, lo dejaba para otro día, no era algo importante en mi vida. Pero tú me cambiaste, Señor, y colocaste ese deseo, porque nacer de nuevo, ¿sabes lo que significa amar esto? Y nadie que no ha nacido de nuevo va a poder amar esto. Nadie que no haya nacido de nuevo va a poder amar el Evangelio. Nadie que no haya nacido de nuevo va a amar orar. Nadie que no haya nacido de nuevo va a amar el poder congregarse. Porque eso es fruto de una renovación de nuestro entendimiento. Es fruto de lo mismo, un bebé cuando nace lo primero que quiere es ver a su madre y estar con su madre, ¿no? Y lo otro que quiere es alimentarse. Es lo mismo alguien que nace de nuevo, lo primero que quiere es estar en comunión con su iglesia. Porque quien no tiene la iglesia por su madre, nunca va a poder tener a su Dios como padre. ¿Fija? Y así todo bebé que no se alimenta, ¿qué le pasa? Muere. Por eso necesitamos que de la iglesia podamos ser administrados por la palabra del Señor, ser edificados por la comunión unos con otros, para ser motivados los unos a los otros para el amor y las buenas obras. Por favor, tome su Biblia y leamos el verso 30 y después el verso 10 de 1 Corintios 1, todos juntos. 1 Corintios 1, verso 30 primero y después nos devolvemos al verso 10. 1 Corintios 1, 30, y como le digo, después nos devolvemos al verso 10. Leamos todos juntos, con ánimo, con fuerza, también con respeto a la palabra del Señor. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Verso 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén eternamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si pertenecemos a un mismo cuerpo, debemos tener todos un mismo sentir y un mismo parecer. Si algunas veces no tenemos el mismo sentir y el mismo parecer, es por causa de nuestro pecado. Y si nuestro pecado nos causa eso, tanto el que está viviendo esta situación como el que la está escuchando, tiene que tener amor hacia su hermano y tiene que preocuparse por conocer y reconocer su verdadera condición y así mirar al otro
y tratar de resolver las cosas por la palabra del Señor. Por otra parte, nunca olvidemos esto, que por obra suya estamos en Cristo. Es decir, si estamos en el Evangelio, es por su obra, es por lo que usted ha hecho, es por lo bueno que usted es, no. Dice, por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Y en qué parte de nuestra salvación ha estado Él? El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Dónde está nuestra sabiduría? En Dios. Pero no solo Él ha sido hecho sabiduría, sino que también justificación. Es decir, hemos sido declarados justos por medio de la fe en Cristo, porque Él es nuestra justicia. Cuando lleguemos al cielo, no se va a decir, tú hiciste esto, no. Nos va a mirar Dios a través de ¿quién? A través de Cristo. Nos va a mirar a través de la sangre, a través del sacrificio. Y por eso vamos a poder entrar a su reino. Consumado. ¿Por qué? Porque nos va a mirar a través de la justicia de Cristo, porque Él es justificación. Pero no solo en nuestra justificación, sino también nuestra santificación. Es decir, somos posicionalmente, como lo dijimos, ¿cierto? El domingo pasado, santos delante de Dios. Por eso aquí usted no va a ver que vamos a tener estatuas de ciertas personas que son santos. Dentro de nuestro entendimiento de la palabra de Dios, todos somos santos. Todos somos santos. Pero usted dice, pero peca igual. Sí, pero somos santos por medio de Cristo, porque Él nos hace santos. Y Él nos apartó por su propia sangre. Él ha sido nuestra justicia, Él también ha sido nuestra santificación, pero mire con qué termina y dice, y nuestra redención. Él nos ha reivindicado. Él nos ha dado, entonces, ¿qué está diciendo? Él nos ha dado todo. Si usted está en Cristo y si usted tiene esta salvación, es porque Él le ha dado todo. Entonces, ¿quién ahora se puede jactar? ¿Quién se puede enorgullecer? ¿Quién se puede ensoberbecer? ¿Quién? Nadie. Por eso, si alguno se quiere gloriar de algo, gloríese en el Señor. Reconoce de una vez, si tienes esperanza de salvación, si estás en el Evangelio, reconoce de una vez que por Él están en el Evangelio. Por Él están en Cristo. Y aquí viene la última pregunta. ¿Estás en Cristo? Si mueres hoy, porque no sabemos cuándo vamos a morir, ¿estás en Cristo? Y de a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas ellas nuevas. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, somos pecadores, inmerecedores de este gran amor con el cual nos has amado. Te hemos fallado en innumerables oportunidades, Señor. Hemos faltado tu santa palabra tantas veces, Señor. Pero si de alguna forma podemos estar en pie, es porque por Él estamos nosotros en Cristo Jesús. Porque Él ha sido nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Señor, las divisiones solamente muestran lo pecaminoso y viles y necios que somos. Gracias, Señor, porque no has escogido entre los muchos sabios que hay en este mundo. Quizá hay personas más capaces, hay personas más elocuentes, hay personas mejores que nosotros en el mundo, pero usted con su gracia y misericordia le ha placido salvarnos por medio de la locura de la predicación. Te ruego y te suplico, Padre, que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego que tu Santo Espíritu le haga ser una nueva criatura. Si hay alguno entre nosotros que está causando división, te ruego, Señor, que reconozca su pecado en esta tarde y se someta a la santa verdad de Dios. Y si hay alguno que se cree más que los demás, humíllanos, Señor. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Gracias, Señor, por este gran amor
Gracias porque tu palabra nos habla, Señor. Por amor de tu santo nombre, guárdanos de las divisiones como iglesia local. Y te rogamos, Señor, que tu santo evangelio, ese poder y sabiduría de Dios, siga transformando vidas y corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a cantar el último salmo para así estar despidiendo esta reunión. Salmo 42. Como suele por las fuentes. Vamos a cantar este hermoso Salmo 22. Perdón, 42. Salmo 42. Salmo 42, y para que cante con entendimiento y de acuerdo a lo que estamos hablando, dice: el profeta impedido por los malos de estar en la congregación del pueblo santo, hace una gran lamentación y protesta que está de corazón, aunque de cuerpo ausente. Declara sus calamidades, se asegura y consuela en la bondad de Dios. Salmo para aquellos a los cuales los infieles le impide hallarse en la iglesia. Porque el deseo del pueblo de Dios es estar con la iglesia del Señor, es procurar la unidad entre el pueblo de Dios. Cantemos este Salmo 42. Como suele por las fuentes, de aguas el siervo brama, así mi alma, Dios potente, no cesa de clamar. Mi alma tiene sed de Dios, a Dios vivo anhelo yo. Cuando vendré y delante de Dios estaré presente. Pa' mis lágrimas de día y de noche siempre son, mientras muchos aporfían, dicen: ¿dónde está tu Dios? Cuando de todo esto yo me acuerdo y hago mención, en mi interior derramo el alma mía perdón. Pues con multitud pasando hasta la casa de Dios, yo los iba siguiendo con alegre y viva voz, sí, con alegre canción de loanza de loor, del enorme alborozo, del gentío el festejo. Porque te abates, alma, porque te turbas en mí. Espera a Dios en calma, pues aún he de seguir expresándole loor y alabarlo en su honor por la salvación tan grande que de su presencia viene. Dios en mi abatida, mi alma está con triste afán. Por tanto, si estoy con vida, de ti me he de acordar. Desde tierra del Jordán, del monte Mizar, un abismo a otro llama, a la voz de tus cascadas.
fin tu paz. Por la grande opresión y la cruel persecución, hecha por los enemigos de mi alma adversarios, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me están afrentándome y ellos escarneciéndome van, al decirme sin cesar con su burla de maldad, cada día estos impíos, ¿dónde está el Dios tuyo? Porque te abates, alma, porque te turbas en mí. Espera a Dios en calma, pues aún he de seguir expresándole el honor y alabarlo en su honor, salvación de mi persona y mi Dios, Dios de mi vida. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. El que se quiere gloriar en algo, gloríese en el Señor. Incline su rostro para recibir la bendición de Dios sobre su alma y sobre su vida. Señor bendito, te ruego que bendigas y guardes a tu pueblo y tengas misericordia de nosotros. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Que el Señor alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Iglesia del Señor, sé bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga y que tengan un muy fin de día del Señor. Amén.